En una investigación sobre polarización y segregación ideológica, Ujú, em, en el marco de las protestas del año 2021, ujú, el profesor que está haciendo esta investigación en la universidad señaló que mientras que en Estados Unidos, como el elefante blanco, ¿no?, es la raza, en Colombia es la clase y el clasismo. ujú, Y ya en TRIS hemos venido como usando esa analogía ujú. cuando hablamos de clase, por ejemplo. Pero quisiera preguntarte, Dayana, ¿tú qué opinas de esa frase? Bueno, comparar el contexto estadounidense con el contexto colombiano siempre es bastante complejo, sobre todo en temas de razas. Los países han avanzado históricamente de maneras distintas. En Estados Unidos se han dado algunas luchas que han hecho un poco más visible el problema, ¿sí? Las tensiones raciales en ese país, la desigualdad racial en ese país, cosa que tal vez en este país no hemos tenido tanto, ¿sí? Comparar ambos países es difícil, pero en relación con la frase, creo que en Colombia hay un elefante blanco en la habitación que es el racismo, ¿sí? Em, que es evidente y es doloroso para las personas que lo sufrimos, no tanto para las personas que no, pero ha estado, siempre ha estado. Y en relación con la frase, lo que creo es que no es posible identificar, hablar, eliminar, superar el clasismo y los problemas asociados con el estatus socioeconómico sin hacer un análisis desde lo racial. No es posible, porque precisamente lo racial, la raza, como construcción social, es la que da lugar de alguna manera, si lo vemos desde un punto de vista histórico, a la jerarquización, estratificación de las sociedades. Ha permitido de alguna manera ese entendimiento de la raza en los diferentes momentos históricos que hemos vivido como sociedad, la acumulación de riqueza. Y de ahí es lo que se puede derivar, de ahí se puede derivar lo que denominamos clase y clasismo. Es decir, no es posible que en países como Colombia debatamos sobre la clase sin hablar de raza. Bien. Es como si los dos elefantes blancos de los que estamos hablando, o sea, están conectados, se retroalimentan Se dinamizan. mismamente. Creo que quien hace este análisis de manera como más entendible, más adecuada en el contexto colombiano, tenemos muchas académicas negras que hablan de esto, pero me gusta mucho recomendar a la profesora Mara Viveros, porque ella habla de la raza como un dinamizador, una categoría que dinamiza a las otras, ¿sí? Entonces no es posible hablar de clase si yo no estoy hablando de la estructura del problema de la sociedad y cómo los distintos grupos sociales acceden o no a bienes, a servicios, pueden o no pueden acumular riqueza. ¿Sí? Estas son dos palabras que ya has mencionado y creo que es pertinente como aclararlas, y es desigualdad racial y racismo. ¿Son lo mismo? No, fíjate que no es lo mismo. Se tiende a confundir el racismo con la discriminación racial, con la segregación, se tiende a confundir, por supuesto, con la desigualdad racial. El racismo, di tú que es, a mí me gusta ejemplificarlo como un árbol envenenado, ¿sí? Entonces el racismo es este árbol que parte de la idea de que los seres humanos nos dividimos en grupos superiores e inferiores, que existe una superioridad y una inferioridad entre distintos grupos poblacionales dentro de los mismos seres humanos. Y esa superioridad, inferioridad, se deriva del concepto del que hablábamos antes, que es la raza, no como un constructo biológico, que ese concepto puede que lo hayamos superado de alguna manera hace algunas décadas ya, no como una idea biológica, unas diferencias biológicas entre seres humanos, sino como una construcción social
¿Qué quiere decir esto? Que derivado de esa idea de las diferencias fenotípicas, culturales, físicas entre los grupos poblacionales y las personas, se asociaron a esos grupos poblacionales y personas ciertas cualidades y características. ¿Qué podíamos o qué no podíamos hacer? ¿De qué éramos capaces? ¿Sí? ¿Si teníamos alma o no? Estas reflexiones están muy ligadas, por ejemplo, a fenómenos históricos vergonzantes como la trata esclavista, la colonización, la esclavización, que se aprovechó de esa idea de la biología para someter a ciertos grupos poblacionales, grupos étnicos, a la explotación y al sometimiento, ¿sí? Si uno entiende que el racismo deriva de esa idea de raza construida sobre que hay unas personas y unos grupos que son superiores e inferiores, vamos a entender que ese racismo no es lo mismo que sus consecuencias, ¿sí? Entonces, el racismo es esta idea de superioridad versus inferioridad. ¿Y cuáles son las consecuencias de este racismo? La discriminación racial. Por ejemplo, la exclusión, la segregación, ¿sí? El trato de alguna manera diferenciado, injusto, la desigualdad racial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desigualdad racial, entonces tenemos que revisar cuáles son las brechas en las que vivimos las personas racializadas, digamos, subordinadas. ¿Por qué me refiero a racializados subordinados? Porque si entendemos el racismo como esta idea de superiores e inferiores, esta jerarquización que hace la raza, y aquí hay mucho debate alrededor de la idea de racialización, entonces tenemos que entender que todas las personas estamos en esa escala de jerarquización. Y hay unos que jerarquizamos para ser superiores y hay unos que están jerarquizados en esa idea de construcción social de la raza como inferiores. Quienes estamos en esa gama de lo inferior, entonces somos quienes tenemos más dificultades para acceder a empleo, acceder a educación, acceder a salud. No solo acceder, sino mantenernos en temas de educación. El debate es alrededor no solo del acceso, sino alrededor de sostenernos en el sistema educativo, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, la respuesta es, no es lo mismo. Tenemos una raíz, si lo quieres llamar desde el punto de vista conceptual, fenomenológico, no sé, que es el racismo, y de ese racismo se derivan un montón de violencias. Discriminación racial, desigualdad racial. Es como si, o sea, está esa estructura jerarquizada y Que no es real, ¿no? Entonces no es que esa estructura, porque estos debates, estas conversaciones son importantes, porque entonces la gente lo que le dice a uno es, no, es que la raza no existe, ¿sí? Eso es un invento, ¿no? Raza tienen los perros, ¿no? Pues claramente tú y yo somos seres humanos, ¿sí? No hay ninguna razón por la cual tú puedas acceder a un bien, a un servicio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, no hay ninguna razón por la cual tu ciudadanía tenga que ser superior a la mía. No hay ninguna razón. Ni en las leyes ni en ninguna parte. No hay ninguna razón por la cual la policía tenga que tratarte de manera diferente a ti o a mí. No hay ninguna razón biológica, legal. Sin embargo, como se ha construido la sociedad a partir de ese momento histórico que te referencié, hemos entendido que en la sociedad hay unas diferencias derivadas de esas características físicas fenotípicas. Entonces ahí es donde las personas que somos racializadas, ¿sí? Racializadas, subordinadas, que tenemos una pertenencia étnico-racial diferenciada, sufrimos de fenómenos como discriminación racial, desigualdad, y esos fenómenos, ¿cómo los podemos ejemplificar? Discriminación racial, por ejemplo, en fenómenos específicos como el perfilamiento racial, ¿sí? Que sin tener ninguna diferencia tú y yo, desde lo legalmente la igualdad existe para ti y para mí. Seguramente si vamos en la calle, los dos, ocurre un delito, no sé, tal vez a la persona que más van a perseguir es a la persona que encaja con esos perfiles de criminalidad que nos han enseñado socialmente durante mucho tiempo, durante siglos. ¿Sí ves? Entonces ahí es como operan esos fenómenos derivados del racismo, de esa estratificación, de esa jerarquización.
que es algo que no vemos, y vuelvo como al ejemplo que das del elefante blanco en la sala, como que, hombre, aquí hay un elefante blanco, lo estamos viviendo todos, ¿sí? Todas las personas negras estamos viviendo esto, está escrito, está documentado, pero en Colombia todavía no se habla con claridad del tema. No se habla con claridad del tema no solamente en contextos académicos, sino en contextos de construcción de política pública y en contextos de diseños y de estructuras, de marcos normativos que hagan frente a eso. Te puedo preguntar qué exactamente quiere decir la palabra que dijiste, racializar. Sí, creo que intenté explicarlo antes. Racializar es, de alguna manera, la racialización es una suerte de jerarquización que se deriva del Como racismo. esa jerarquía que se va Ajá, dando porque es dependiente a sí, causas históricas. correcto. Entonces, ¿qué fue lo que nos trajo como consecuencia el racismo? Es decir, partamos de la raza como construcción social, ¿sí? Que, mejor dicho, estratificó las sociedades, hizo una pirámide de jerarquización. Esa pirámide, a esa pirámide lo llamamos racializar, racialización. Ya, ¿Ya? bien. Bueno, entonces ya vamos a ir pasando más hacia el tema de la omisión censal Ujú, de 2018 y yo creo que una de las causas más intrigantes de la omisión censal fue como el, o sea, el fallo de los censistas en hacer la pregunta adecuada, ujú, ¿no? Todo ese problema que hubo con las preguntas que se hacían, junto con el hecho que muchas personas afrocolombianas no se reconocieron a sí mismas. Entonces, eso me hace pensar que si no se están formulando las preguntas correctas y se están recibiendo respuestas equivocadas, ujú, pues parece ser un caso en el que, como se suele decir, o sea, es importante lo que dice, pero más lo que no se dice. ujú, Eh, entonces quiero preguntarte sobre este tema del autorreconocimiento. ujú, Eh, parece ser un problema más profundo, casi como filosófico sobre la ujú, identidad y el ser, porque al final es quién soy yo. claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, yo no creo que tengamos que poner que como que el autorreconocimiento es el problema, ¿sí? El autorreconocimiento no es el problema. El autorreconocimiento es una herramienta que nos permite saber cuál es la pertenencia étnico-racial de una persona y otro tipo de categorías o identidades determinadas en una persona. Lo que sucedió con el tema del autorreconocimiento en el marco del censo fue que tal vez el DANE y las censistas y el país, porque este es un problema realmente de nación, esto no es un problema que el DANE, ¿sí? Em, Tal vez no pudimos medir o tener en cuenta cuáles son los problemas relacionados con el autorreconocimiento, cuáles son los retos del autorreconocimiento. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que tienen que darse para que el autorreconocimiento como herramienta funcione? ¿Sí? Es decir, no es por qué el autorreconocimiento es un problema, sino cuáles son los elementos que tienen que darse para que el autorreconocimiento como herramienta funcione. En el marco del censo 2018, ¿cuáles fueron tal vez los elementos que no se dieron? Y que puede que vayan más allá del censo 2018 y crucen también con el próximo censo. Y si volteamos atrás al censo de 2005 también podemos encontrarnos con este problema. Uno, hay un problema histórico relacionado con el autorreconocimiento en personas negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales. Y estoy segura que este fenómeno atraviesa a muchas personas afrodescendientes en el mundo. ¿Cuál es el problema histórico? Cuando tú has sufrido de un proceso de exterminio, ¿sí? De negación de tu humanidad, ¿sí? De sometimiento a la escala a la que lo sufrió, eh, a la que la sufrieron nuestros ancestros, a la escala de la que la sufrió la población afrodescendiente a nivel global, pues claramente tú te vas a topar en ese espejo y vas a recordar toda la carga negativa que tiene ese recuerdo sobre ti, ¿sí? Toda esa carga negativa viene a ti
cuando a ti te hacen esa pregunta, para que esa carga negativa que viene sobre ti, cuando te hacen esa pregunta, y es una carga negativa que en las vidas nuestras es muy reciente, por ejemplo, es una carga negativa que afrontamos en la infancia, ¿sí? Si tú hablas con infancias negras, por ejemplo, que vivan en Bogotá, seguramente te van a contar todo el bullying que sufren por el color de su piel, por el color de su pelo, ¿sí? Para que el autorreconocimiento como herramienta pueda funcionar, tenemos que superar esa carga negativa. Por eso es que hay diferencias regionales alrededor de la superación de esa carga negativa. ¿Sí? Uno. Dos, creo que el tema del mestizaje en Colombia también ha jugado un papel. ¿Sí? Esta idea de Colombia como una nación mestiza, que es lo que nos dicen en primaria. Yo no sé si ustedes se acuerdan en primaria cuando estudiábamos historia. Entonces somos una nación, somos un país, somos un pueblo que estamos construidos o venimos de los negros, de los indígenas y de los españoles. ¿Sí? Que es una idea en parte cierta. ¿Sí? Pero esa idea del mestizaje, de que todos somos una mezcla, lo que hace es que de alguna manera se pierda la parte de la identidad que nos corresponde más a unos que a otros. Sobre todo cuando ese mestizaje va tan ligado al blanqueamiento completo de una nación. Porque nunca te dicen que somos mestizos y te insisten en lo valioso que es el aporte de la carga negra en tu identidad. Nunca te dicen eso. Eso también influye en el autorreconocimiento. ¿Listo? Para que el autorreconocimiento pueda funcionar como herramienta, yo tengo que superar estos problemas primero. Y eso es un tema que tiene uno que superar como sociedad. Eso no es un tema que uno lo va a superar con un censo en 5 años. ¿Y cómo se supera eso como sociedad? Bueno, con temas desde la educación, desde la familia, ¿sí me entiendes? Otros problemas relacionados con el autorreconocimiento que salieron en el marco del censo. Bueno, los censistas, las censistas, no les parecía relevante hacer la pregunta del autorreconocimiento. ¿Sí? Simplemente muchos, y eso está reconocido por el DANE, hacían un ejercicio de mirarte, Tin, Juan, bueno, tú, Rin, Ran, Tin, te marco aquí. Ya. Ahí el problema no es el autorreconocimiento, el problema es que no te preguntaron. Otro problema con el autorreconocimiento. Para yo responder las preguntas, tengo que saber cuál es el significado de cada una de las respuestas. Negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Pecamos en creer que porque yo soy una persona que me autorreconozco como afrocolombiana o que parezco afrocolombiana, yo voy a saber cuando el censista me pregunta cuál es la diferencia entre negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Ese problema del autorreconocimiento se supera con un tema de formación tanto para el censista como para el que responde la pregunta. Y por último, entre otros muchos problemas relacionados con el censo, es que vivimos en un país en conflicto armado, ¿sí? En un conflicto armado que se ha reinventado, que se ha transformado. Hay lugares donde los censistas y las censistas no pudieron llegar. ¿Qué hacemos con esas personas que no pudimos censar? Ahí el problema no es el autorreconocimiento como tal, el problema es que no pudimos hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, para que esta herramienta funcione, deben darse todos esos elementos previos. Ahora, ni con supongamos que todos los elementos están dados, el autorreconocimiento, pues, tiene algunas limitaciones, que hay algunos casos en los que yo, por más que me sepa las preguntas, por más que haya superado todas las barreras que te conté, la persona no está en capacidad de responderme como se autorreconoce, ¿sí? En el caso de las personas fallecidas o en el caso de las personas recién nacidas, por ejemplo. En esos casos, en el caso de las personas recién nacidas, se le pregunta al padre o a la madre. Y en el caso de las personas fallecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene sus propias herramientas, más de heterorreconocimiento que de autorreconocimiento. Entonces, sí me hago entender, el autorreconocimiento no es el problema per se, sino que hay unos problemas asociados a él que impiden que cumpla como toda su función. Sin decir que no funciona, ¿no? Porque sí funciona, solo que tiene unas limitaciones. Bien, yendo por esa misma línea, em, algunas organizaciones afrocolombianas han utilizado el término genocidio estadístico
para Ujú, describir lo que pasó, lo que pues genera un punto de tensión con el DANE y lo que ellos han dicho después de la sentencia y ya con la información que se puede encontrar y la ujú, posición de ellos. Ellos lo ven más como un problema metodológico que ujú, se conecta como con un par de las cosas que mencionaste, aparte del autorreconocimiento, ujú, como causas del problema. Pero entonces ahí tenemos dos visiones distintas. Una estructural, que bien Dayana tú ya has venido argumentando, y la que parece ser eh, del DANE, siguen diciendo que es un tema circunstancial. ajá, Entonces, ILEX piensa que es un problema estructural que llega al punto, como se han dicho otras organizaciones, de esa violencia simbólica. ujú. Mira, antes de la acción de tutela que dio lugar a la sentencia T-276 de 2022, creo que el DANE estaba en esa postura de que era un problema metodológico circunstancial. Creo que ha sido uno de los logros de este litigio que el DANE reconozca que es un problema estructural. Y no solo eso, no solo reconoce que es un problema estructural, sino que reconoce que es un problema asociado al racismo al interior de la, de la institución. Eso lo puedes ver en el documento de lecciones aprendidas que el DANE lanzó creo que este año. Sobre ese documento tenemos varios debates a nivel procesal, porque las organizaciones accionantes, que somos ILEX Acción Jurídica, la CNOA, AFRODES, PCN, ACON y la Asociación de Economistas Negras, ASO Mano Cambiada, no estamos de acuerdo con que esa sea la versión final del documento de lecciones aprendidas. Sin embargo, el DANE publicó esa versión. Todavía estamos en ese debate procesal. Pero aún en esa versión, el DANE ya reconoce que eso no es un problema metodológico, esto es un problema estructural y de racismo institucional. ¿Sí? No solo lo reconoce el DANE, sino que lo hace la Corte Constitucional en la sentencia T-276. La Corte Constitucional se tomó el trabajo de verificar los ejercicios censales de 2018, 2005 y 1993. ¿Sí? Y además hace un ejercicio de revisión histórica de cómo se ha contado a la población afrodescendiente históricamente. ¿Sí? Y pasamos de contarnos como bienes luego a contar en 1991 con la pregunta del autorreconocimiento. Entonces yo creo que ese debate de lo circunstancial metodológico a lo estructural de alguna manera se ha superado, de alguna manera, desde la sentencia, el documento de lecciones aprendidas y los debates actuales que estamos dando con el DANE. Ahora, hay una carga profunda en lo que el DANE llama los ejercicios y los instrumentos metodológicos y de conteo. La dificultad con esto es que el lenguaje es tan técnico, ¿sí? Que hace que gran parte del país se separe de estos debates. Creo que eso es un reto que tenemos como país, ¿sí? La tecnicidad del dato, de la omisión censal y de las mediciones y de los patrones. Pues yo soy abogada, no entiendo mucho de eso. Yo he aprendido en el marco de estos ya 6 años que llevamos con este tema. ¿Sí? Precisamente como hablando sobre eso, yo recuerdo que en mi clase de cálculo integral y probabilidad Ujú, aprendimos como los conceptos básicos de estadística y pues siempre los veíamos como hechos muertos, ¿no? ujú, Operaciones y procesos que simplemente ujú, son y no pensábamos en las implicaciones que tienen y cómo pues esos datos pueden llegar a representar personas, culturas ujú. y al final, por lo menos para nosotros como economistas, son el insumo para diseñar nuestro futuro. Entonces, ¿por qué crees que es fundamental que la audiencia entienda lo que ocurrió en el censo de 2018 y por qué es vital que esos números Ujú. cobren vida y no permanezcan invisibles? Sí, creo que es fundamental que lo veamos bien, ¿sí? Que recojamos bien el dato. Ese ha sido todo el debate alrededor de este litigio. Recoger bien ese dato. Lastimosamente, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la Corte? Mira, el daño está consumado, ¿sí me entiendes? O sea, ya el censo fue y ya los contaron así.
Imagínate tú el impacto que eso puede tener en política pública, diseños de programas que ayuden a la superación de lo que hablábamos sobre desigualdad racial, que está medida en esos números, ¿sí? Que una población se reduzca el 30% en el marco de 10 años, eso es un ejercicio que no es natural, ¿sí me entiendes? A menos pues que nos hayan exterminado a todos. Por eso es que políticamente las organizaciones de la sociedad civil afrocolombianas han adoptado el término genocidio estadístico, ¿sí? Porque es como que se exterminó al 30% de la población, ¿listo? Entonces, creo que lo primero en lo que tenemos que sentarnos es que el dato hay que recogerlo bien. La variable étnico-racial es absolutamente relevante para tener en cuenta alrededor no solo de los ejercicios censales, ¿sí? De todas las operaciones estadísticas del país, ¿sí? No solo eso, sino también tener en cuenta las bases de datos administrativas de las instituciones públicas de este país, que son las que están midiendo, creería yo, más a tiempo real en términos de acceso a derechos. Hablo cartera salud, cartera de educación, cartera de empleo, ¿sí? Pero la cuestión es, asociamos el hecho de contarnos, el dato cuantitativo, asociamos el derecho de ser contado con otros derechos que son fundamentales, ¿sí? Para yo contar, pues tienes que verme. Si no me ves y no me cuentas, entonces no me vas a tener en cuenta para el acceso y goce de derechos fundamentales. Entonces asociamos el derecho a ser contados con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación. Si bien son solo números, esos números me dicen a mí, por ejemplo, quiénes cuentan con servicio de internet en la ciudad de Bogotá y quiénes no. Quiénes cuentan con acueducto en Quibdó y quiénes no. Quiénes cuentan con acceso a alcantarillado en Cartagena y quiénes no. Si yo no sé quiénes cuentan y quiénes no, va a ser muy difícil para mí no solo diseñar política pública, sino hablar en términos de datos de lo que comentábamos antes, que es la desigualdad racial. Esos datos a mí me permiten medir esas brechas y es por lo que estamos luchando, ¿sí? Y es un problema que está también en la estructura de la sociedad colombiana. Esos datos, cuando el DANE saca estos datos, yo tengo en cifras un país, ¿sí? Y es muchísimo más fácil para organizaciones como nosotras hablar de desigualdad racial y racismo. Cuando yo le digo a una persona que Quibdó, por ejemplo, puede que me esté equivocando ahora en los porcentajes, porque no me los sé de memoria, que ciudades como Quibdó, por ejemplo, tienen un 20% menos de acceso a Internet que ciudades como Bogotá. ¿Y por qué? Y porque eso es un común denominador de los departamentos habitados mayoritariamente por población afrodescendiente, ¿sí? Eso es un común denominador en Nariño, en Valle del Cauca, en Bolívar, en Chocó, en Antioquia, que creo que son los 5 departamentos mayoritariamente habitados por población afrodescendiente según el DANE. Esos datos a mí me permiten tener esta conversación en términos cuantitativos. Ahora, sí quisiera hacer una aclaración. No podemos reducir a las poblaciones a datos. 1. 2. Tampoco queremos llevar esta conversación a que todo en términos con las instituciones se reduzca a pedirnos datos. Porque también es una espada de doble filo, ¿no? Entonces, como uno está pidiendo datos, cuando uno hace denuncias alrededor de violación de derechos humanos, le piden datos como si uno tuviera la capacidad del Estado para recolectarlos, ¿sí? No estamos reduciendo a las poblaciones a datos, pero el derecho de ser contados y que nos cuenten sí puede conectarnos con la garantía de derechos fundamentales. Bien, de acuerdo. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo nos gusta decir a nosotros el problema desde la solución. La Corte Constitucional falló en contra del DANE, reconociendo que las omisiones esenciales no fueron meramente técnicas, como hablamos, sino que reflejaban un problema estructural, y le ordenó mejorar la recolección de datos en futuras operaciones y corregir las del 2018.
Aunque tú mencionas que ellos mencionaron que esos datos ya estaban tomados. Ujú. Pero en tu opinión, ¿esto realmente subsana el daño cometido? No, no, no. Es decir, la misma Corte reconoce que en esa sentencia y las órdenes no van a subsanar el daño. De hecho, es lo primero que dice la Corte, que el daño ya está consumado, ¿sí? Ya el censo de 2018 establece una reducción, creo que éramos 4.100.000 en 2005 y pasamos a ser 2.900.000 personas, ¿sí? Puede que me esté equivocando en las cifras. Ya la Corte dice daño consumado, sobre todo por lo costoso que es una operación censal. Es lo que yo entiendo, que es muy costoso. La Corte lo que ordena, la Corte emite creo que 5 o 6 órdenes. La primera es preguntarle al DANE, bueno, primero reconocer el fallo a favor de las accionantes, ¿no? Luego pedirle al DANE que emita un documento, que es el documento que llamamos de lecciones aprendidas, en el que estudie cuáles son las causas que dieron lugar a la reducción del 30% para que eso no se repita en el próximo censo. Porque ya en este, y que revise cuáles son las operaciones o los conteos que podrían ayudar a recuperar de alguna manera esas cantidades perdidas. Entonces ahí hay algunos ejercicios como la encuesta nacional de calidad de vida, pero que tiene algunas diferencias en el muestreo, por ejemplo, que el muestreo es a nivel departamental, no municipal. Hay unos temas técnicos que yo no entiendo mucho. Hay unos ejercicios de conteos y unos ejercicios estadísticos que no miden sectores o territorios del país como San Andrés y Providencia, por ejemplo. Y eso va quitándole peso poblacional que pudimos ganar en el marco del censo. Entonces, el hecho de que el daño está consumado está definido, ¿no? Eso ya se perdió. La lucha que estamos dando ahorita es para que en el ejercicio del POFAYO de la T276 de 2022, el Estado colombiano se prepare para no cometer los mismos errores en el próximo censo, que podría ser en el 2030, 2029, no sabemos. Estamos ya aquí, a la vuelta de la esquina de ese próximo ejercicio, ¿sí? Entonces ya la Corte definió que el daño está consumado en ejercicios de conteos. ¿Cómo es que se llama eso? Ahora no recuerdo. El DANE hizo unos conteos posteriores al censo que alcanzaron a recuperar la cantidad perdida en el censo 2018. Creo que llegamos a 4 millones algo. Se recuperó población, pero la calidad de la muestra no es la misma calidad que si tú lo tomaras con el censo. Sin embargo, esos son los ajustes que se han estado haciendo. Nosotras realmente esperamos que el DANE esté haciendo el ejercicio juicioso. En el debate procesal seguimos activas. Después de que el DANE publicara este documento de lecciones aprendidas, con el cual no estamos de acuerdo que sea la última versión, te voy a dar una razón de tantas que tenemos para no estar de acuerdo. El documento de lecciones aprendidas explica cuáles fueron las causales que dieron lugar a la reducción del 30%. En eso estamos claras, que hubo una omisión censal, temas climáticos, conflicto armado, etc. El tema del autorreconocimiento, que pues ganó mucha relevancia porque cuando pasó el error y se conoció, salieron en medios a decir que era que la población afrodescendiente no se autorreconocía, entonces nos echaron la culpa a nosotros de la reducción. El documento hace eso, pero el documento falla en establecer cuál es el impacto de cada causal, cuál es el impacto final de cada causal en ese porcentaje. ¿Sí me hago entender? Es decir, sabemos cuáles son las causales, muy bien, pero no sabemos cuál es el impacto final. ¿Cuál fue el impacto de los temas climáticos? ¿Cuál fue el impacto del conflicto armado? ¿Cuál fue el impacto de la calidad de las preguntas? Que los censistas no hicieran la pregunta. Si yo no sé cuál fue el impacto detallado de cada causal, yo no puedo diseñar una solución específica, detallada, focalizada para superarlo en el próximo censo. Simplemente sabré cuáles fueron las causales. Por eso es que no estamos de acuerdo con esa versión que está publicada y que seguimos peleándolo en lo procesal, en lo judicial. Sí, ya me has dicho un poco esto, pero mi siguiente pregunta era, ¿qué sigue después de la sentencia? Ujú. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos datos que se han hecho esfuerzos para
recolectarlos y Ujú, tener como ese insumo, ¿cómo hacemos para que se traduzcan en un mejor acceso a recursos, ujú. derechos y pues desarrollo para la comunidad afrodescendiente? Bueno, creo que en el marco de la sentencia, tengo como dos respuestas para eso. Una respuesta en el marco de la sentencia y una respuesta en el marco pues, de las obligaciones de Estado, ¿no? La sentencia nos da dos soluciones, bueno, tres. El de lecciones aprendidas que ya te conté. El documento de lecciones aprendidas, si se quiere, debe ser una hoja de ruta para saber, bueno, estos fueron los errores, no los vamos a repetir. Está la orden cuarta. La orden cuarta ordena, le pide al Estado impulsar una agenda étnica para la recolección desagregada de datos. Y esa agenda étnica debe ser transversal a todas las operaciones censales, operaciones estadísticas que realiza el DANE y el Estado. El DANE ya desarrolló esa agenda, ¿sí? Necesitamos darle impulso a esa agenda para que se cumpla y seguir como sociedad, como sociedad civil revisando no solo que se desarrolló la agenda, sino que la variable étnico-racial sea adecuada, sea incorporada de manera adecuada y que sea aplicada en los ejercicios, ¿sí? Y está la orden quinta, si no estoy mal, que es la que le pide al Estado colombiano, representado por el DANE, elaborar el plan de acción para el próximo censo. Ese plan de acción, lastimosamente, todavía no lo conocemos. Las accionantes no conocemos el plan de acción, estamos a 2024, ¿sí? Conocer ese plan de acción, que ese plan de acción sea elaborado de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con expertos nacionales, expertas internacionales también, ¿sí? Nos va a permitir tener una hoja de ruta que nos salve de cometer los mismos errores cometidos en 2018. Eso en el marco de las soluciones que brinda la sentencia T276 de 2022. Ahora, a nivel de Estado, Colombia tiene unas obligaciones nacionales e internacionales de acopiar datos desagregados sobre población afrodescendiente, ¿sí? Eso está en varios instrumentos internacionales. El Estado colombiano que cumpla esa obligación, ¿sí? Y eso va no solo desde estos ejercicios censales y estadísticos que hemos hablado, sino, por ejemplo, que la Fiscalía recoja datos que incluyan la variable étnico-racial, que el Ministerio de Educación también, ¿sí? Que el sector justicia lo recoja, que el sector salud lo recoja, ¿sí me hago entender? Y ahí vamos aportando un poquito a este tema de la superación de la invisibilidad estadística, que es de lo que estamos hablando. Hemos hablado del sector público nada más, pero el sector privado también debe hacer su parte, ¿sí? Que le podamos preguntar a las universidades privadas, por ejemplo, cuántos estudiantes afrodescendientes, negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales estudian en su institución y que nos lo digan. Y que yo pueda medir con ese dato no solo temas de acceso, sino temas de estabilidad en el sistema educativo o temas de barreras que experimentan esos estudiantes en el sistema educativo. ¿Sí me hago entender? Sí, Soluciones hay varias. de acuerdo. Bueno, y finalmente, em, TRIS busca investigar, enseñar y divulgar conocimiento sobre las desigualdades desde el sur global, reimaginando el capitalismo y contribuyendo a un progreso económico más equitativo e inclusivo. ¿Qué aspecto clave debería absorber TRIS de lo ocurrido con la misión censal y de los objetivos de ILEX para poder cumplir con su misión? Bueno, creo que lo clave. La omisión censal nos ha enseñado que el ejercicio, las operaciones estadísticas requieren la confluencia de varias áreas del conocimiento, ¿sí? Economistas, demógrafos, abogadas, abogados, antropólogos, sociólogas. Implica que la omisión censal nos enseña a que debemos encontrarnos en una suerte de juntanzas del conocimiento y que ese conocimiento no es solo desde el conocimiento occidental, académico, profesional, sino que también hay que reconocer y rescatar el conocimiento de las organizaciones, los liderazgos y las personas en sus territorios, ¿sí? Eso es lo primero. Creo que desde TRIS pueden hacer una labor muy importante en relación con la pedagogía, simplificar la pedagogía alrededor de estos temas. Porque apenas uno empieza a hablar de datos, de operaciones censales, de operaciones estadísticas, es como que la gente como que se disocia.
¿sí? Como que la gente eso como que no es conmigo, Ujú. ¿sí? La demografía, que en un porcentaje, ¡guau!, perdió uno a la gente. Yo creo que Tris tiene la capacidad, según lo que yo he visto en sus redes, de volver esto algo mucho más masticable, que es una capacidad que claramente yo no tengo desde la abogacía, porque los abogados hablamos a veces mucho, y porque no tengo las capacidades profesionales desde la economía o desde la demografía. Tris yo creo que puede hacer eso. Y yo creo que hay que también llamar a la colaboración entre distintas entidades y organizaciones, ¿sí? No solo del sector público, sino del sector privado, de la academia, que estemos interesadas en conectar el dato cuantitativo con la garantía de derechos humanos, que ese es el meollo de esta conversación. Ser contado es un tema de derechos humanos, ¿sí? Y cómo nos articulamos como sociedad para exigir al Estado colombiano que cuente a las poblaciones que han estado históricamente invisibilizadas.